Hoy conoceremos la historia detrás de una llamada de radio. K8. La Mojonera rumbo a Nahuatzen. Por favor, mándenos apoyo. Región Zacapú. Apoyo, por favor. Nos emboscaron. Tenemos bajas y heridos. Esa transmisión llegó alrededor de las 3:30 de la tarde del miércoles 10 de junio de 2026. Un convoy de la Guardia Civil realizaba patrullajes sobre la carretera Zacapú-Nahuatzen, cuando civiles armados apostados en puntos estratégicos del terreno abrieron fuego simultáneamente contra las unidades. Los uniformados apenas tuvieron tiempo de pedir apoyo por radio antes de verse superados por el volumen de disparos. Los vehículos oficiales quedaron con carrocerías y parabrisas perforados por decenas de impactos. 5 elementos de la Guardia Civil perdieron la vida. 5 más resultaron heridos. Sus nombres: Porfirio Rodríguez Briceño, Mateo Valdés Abarca, Brandon José Zamora Torres, Jonathan Mondragón Servín y Francisco Javier Otero. 5 personas que esa mañana se reportaron al servicio y esa tarde no regresaron. El CJNG fue señalado como responsable en los reportes de inteligencia preliminares. No hubo detenidos. El operativo terrestre y aéreo continúa activo. Pero este caso no empezó el 10 de junio. Empezó semanas antes en la misma comunidad. Y lo que esa secuencia revela sobre lo que está ocurriendo en la meseta purépecha es la historia que los titulares de hoy no van a desarrollar. Suscríbete y activa las notificaciones. Empezamos. La emboscada, los 5 nombres y la respuesta institucional. La tarde del miércoles 10 de junio de 2026, alrededor de las 3:30 de la tarde, un convoy de elementos de la Guardia Civil de Michoacán recorría el camino rural a la altura del predio conocido como La Mojonera, en el municipio de Nahuatzen, sobre la carretera que conecta Zacapú con Nahuatzen. Un grupo de civiles armados esperaba en posiciones previamente establecidas a lo largo del tramo. Cuando el convoy llegó al punto calculado, abrieron fuego simultáneamente desde múltiples ángulos. No fue un enfrentamiento fortuito, fue una emboscada planificada. Los elementos alcanzados transmitieron el llamado de auxilio que se difundió ampliamente en redes sociales. Piden apoyo, reportan bajas y heridos, identifican la ubicación. Esa transmisión capturó en tiempo real el momento en que una patrulla de la Guardia Civil comprende que está atrapada y que las posibilidades de respuesta son mínimas. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó el saldo en comunicado oficial. 5 elementos de la Guardia Civil perdieron la vida. La Jornada San Luis identificó a los 5 policías fallecidos: Porfirio Rodríguez Briceño, Mateo Valdés Abarca, Brandon José Zamora Torres, Jonathan Mondragón Servín, Francisco Javier Otero. 5 nombres que ningún noticiero de la noche va a repetir más de una vez. 5 personas que esa mañana salieron a trabajar en una región donde las autoridades saben que el riesgo es real y donde la Guardia Civil sigue patrullando porque alguien tiene que hacerlo. 5 heridos más fueron trasladados a hospitales de la región para atención médica. Inmediatamente después del ataque, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado activó un operativo coordinado con los 3 órdenes de gobierno. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, el mismo funcionario que este canal ha citado en múltiples videos sobre la meseta purépecha, activó coordinación permanente con la Sedena y la Guardia Nacional. Se desplegaron operativos terrestres y aéreos con helicópteros sobrevolando zonas de difícil acceso. Policías municipales y guardias comunales de las comunidades de Cherán, Cevina, Paracho y Tingambato también se movilizaron hacia la zona. Alrededor de las 6:15 de la tarde, aproximadamente 3 horas después del ataque, las fuerzas de seguridad localizaron 2 camionetas presuntamente utilizadas por los agresores, junto con armas, municiones y equipo táctico. El material fue asegurado para análisis balístico. Sin embargo, al cierre informativo de este video, ningún responsable había sido detenido. ¿Por qué la emboscada del 10 de junio es más significativa que el número de bajas? Hay un dato en la cobertura de hoy que ningún titular desarrolló. Nahuatzen no figuraba entre los municipios con mayores niveles de violencia durante los primeros meses de 2026. Datos de organismos ciudadanos indican que entre enero y abril de 2026 no se habían reportado homicidios dolosos en esta demarcación. Otros delitos mostraban una tendencia a la baja. Ese perfil, un municipio de la meseta purépecha sin homicidios registrados en 4 meses, hace que la emboscada del 10 de junio sea analíticamente más significativa
que si hubiera ocurrido en un municipio con historial de violencia sostenida. No es que Nahuatzen fuera un municipio seguro. Es que la violencia que existía ahí no había alcanzado el umbral que genera atención institucional sostenida. Y eso, en la lógica del CJNG, puede ser exactamente el tipo de territorio donde una célula decide establecer presencia sin que el Estado tenga el mismo nivel de alerta que en municipios más monitoreados. La emboscada del 10 de junio no es el primer ataque del CJNG en Nahuatzen en semanas recientes. El 17 de mayo de 2026, apenas 24 días antes, la comunidad de Sevina, dentro del mismo municipio de Nahuatzen, fue objeto de un ataque por integrantes del CJNG. Dos policías comunales, las cuarichas, guardianes del orden tradicional en las comunidades purépechas, perdieron la vida en ese ataque. Eso establece una secuencia en Nahuatzen que no puede leerse como episodios aislados. 17 de mayo, ataque en Sevina, dos cuarichas sin vida. 10 de junio, emboscada en La Mojonera, 5 elementos de la Guardia Civil sin vida. 24 días entre los dos eventos, el mismo municipio, la misma organización señalada en ambos casos. Una escalada que en menos de un mes pasó de atacar a la policía comunal indígena a atacar a una unidad de la Guardia Civil del Estado. En la doctrina del CJNG para establecer control territorial, la escalada de la violencia contra las fuerzas de seguridad tiene un propósito específico: demostrar que el costo de operar en ese territorio es suficientemente alto como para que la presencia institucional se reduzca, que los elementos de la Guardia Civil piensen dos veces antes de entrar a La Mojonera a las 3 de la tarde, que los guardias comunales de Sevina entiendan que su capacidad de respuesta tiene un límite, que las comunidades de la meseta purépecha en ese corredor comprendan que el CJNG está dispuesto a pagar el costo de esa demostración. La emboscada del 10 de junio no es el fin de esa escalada, es parte de su lógica. El contexto que conecta Nahuatzen con todo lo que el canal ha documentado. Este canal publicó a finales de mayo de 2026 un video sobre los operadores colombianos que el CJNG desplegó en la meseta purépecha. Imágenes capturadas con drones por habitantes de Carapán, en Chilchota, mostraban columnas de hombres con ropa táctica avanzando entre cultivos de aguacate. El fiscal Torres Piña confirmó la presencia de un grupo grande de colombianos operando en la zona. El enfrentamiento en La Mojonera, el 10 de junio, ocurre en el mismo contexto geográfico y organizacional que esas imágenes. Nahuatzen y Chilchota son municipios vecinos en la meseta purépecha. La carretera Zacapú-Nahuatzen, donde fue emboscada la Guardia Civil, conecta la meseta con la región de Cárteles Unidos en Zacapú, y el CJNG, según los reportes de inteligencia preliminares, lleva semanas intentando consolidar control sobre ese corredor. La organización Causa Común documentó que en 2026, con corte al 5 de junio, habían sido asesinados 14 uniformados en Michoacán. La emboscada del 10 de junio suma 5 a esa cifra en un solo día. Eso convierte al 10 de junio en uno de los días más letales para las fuerzas de seguridad de Michoacán en lo que va del año. El patrón que esa cifra revela no es aleatorio. El CJNG en Michoacán no está evitando el enfrentamiento con el Estado. Está buscándolo selectivamente en los municipios donde calcula que puede establecer precedente sin enfrentar la respuesta coordinada que documentó en operativos, como el de Patambán en julio de 2024. Al cierre de este video, ningún responsable de la emboscada del 10 de junio había sido detenido. Se aseguraron 2 camionetas y armamento, pero el grupo que emboscó al convoy se dispersó en un terreno que conoce mejor que cualquier corporación de seguridad que llegó de refuerzo. Esa capacidad de dispersión en la meseta purépecha es parte de lo que hace que la región sea tan difícil de controlar para el Estado. La geografía, cerros, brechas, bosques, comunidades con acceso limitado, favorece al grupo que opera ahí de forma permanente sobre la fuerza que llega en respuesta a un evento. El CJNG lleva meses construyendo presencia en esa geografía. La Guardia Civil llega cuando hay una emergencia. Esa asimetría de conocimiento del terreno es parte del cálculo que llevó a la emboscada del 10 de junio. Porfirio Rodríguez Briceño, Mateo Valdés Abarca, Brandon José Zamora Torres, Jonathan Mondragón Servín, Francisco Javier Otero. 5 elementos de la Guardia Civil de Michoacán que no regresaron esta tarde. La emboscada en La Mojonera no es la primera señal de lo que está ocurriendo en Nahuatzen. Es la 5ª señal, o la 6ª, o la 10ª.
dependiendo de cuándo alguien empiece a contar desde la primera vez que el CJNG atacó en ese municipio. El 17 de mayo atacaron en Cebina. El 10 de junio atacaron en La Mojonera. El corredor Zacapú-Nahuatzen-Meseta Purépecha sigue siendo el territorio donde el CJNG está determinado a establecer presencia. Los colombianos que los habitantes de Carapán documentaron con drones entre los aguacateros siguen en la zona. El fiscal Torres Piña sigue coordinando operativos. Y las comunidades indígenas purépechas de ese corredor siguen siendo el escenario de una guerra que no eligieron. Si este video te dio el contexto que los titulares no dieron, dale al me gusta y compártelo. Suscríbete a La Historia Detrás del Crimen. Aquí ponemos contexto donde solo había un llamado de auxilio en una radio. Nos vemos en el siguiente.